Acá estamos de nuevo, empezamos entonces ya con reflejos. Como ya vimos nosotros, habíamos dibujado un reflejo sobre la superficie del plano del geometral. Esto era una posibilidad cuando es el caso de la superficie del piso. Pero si estamos hablando de una pileta, acá acabo de dibujar punto de fuga derecho y punto de fuga izquierdo porque tengo intenciones de dibujar la esquina de una pileta, ¿no? Donde en el caso de una pileta, la superficie del agua, que es lo que va a funcionar como superficie reflejante, no se encuentra sobre el plano del geometral. Es decir, que se encuentra en una perpendicular a una distancia más baja, porque si no el agua se estaría rebalsando de la pileta. Así que por lo general el agua está un poco más baja. En consecuencia, esa medida que hay desde el plano del geometral hasta la superficie del agua me va a dar como que el agua está completando la pileta hasta esta superficie. Lo primero que tenemos que pensar es que el borde de la pileta se va a reflejar sobre la superficie del agua. Esto es indispensable y es un paso que no hay que olvidar porque suele suceder que no se hace este paso y después se produce un error en todo el ejercicio. Esa misma medida del segmento que tenemos como borde de la pileta, en este caso el de la esquina, lo voy a reflejar sobre la superficie del agua como ya vimos en la clase anterior. Esa medida es la que yo voy a tomar para dibujar el reflejo del borde de la pileta. De esta manera ya tenemos, ¿no?, hecho el reflejo del borde de la pileta sobre la superficie del agua. Vamos a dibujar ahora un segmento perpendicular apoyado en ese punto sobre el borde de la pileta. Esto podría llegar a ser un bañista que está justo en el borde, a punto de saltar, o cualquier elemento, pero lo significativo es que está justo en el borde de la pileta. ¿Por qué lo hacemos así? Porque de esa manera vamos a evitar un inconveniente que vamos a ver a continuación, después de este ejercicio. Fíjense ustedes que si este segmento está apoyado en el borde de la pileta, yo voy a tomar la distancia que hay desde el borde hasta la superficie del agua. En ese punto es donde yo voy a hacer el reflejo del primer punto del segmento, que vendría a ser donde está apoyado contra el borde del agua, ¿no? Es decir, acá podemos ver que la distancia que hay desde el segmento hasta la superficie del agua la tengo que reflejar dentro del agua y me va a coincidir, por supuesto, con el reflejo de este borde. A continuación, voy a tomar la medida de todo el segmento, ¿sí? Y donde eso me corta con la vertical principal, voy a tener el reflejo del segundo punto del segmento. En conclusión, si ya tengo el reflejo de este punto acá y el reflejo de este punto acá, lo único que tengo que hacer es dibujar el reflejo del segmento. Si no fuese con un programa, este reflejo lo podemos hacer con forma ondulada para dar una sensación de movimiento en el agua. Ahora voy a dibujar un segmento que se encuentre alejado en este punto, ¿sí?, del geometral, alejado del borde de la pileta, ¿no? Así que el segmento va a estar perpendicular, por supuesto, le vamos a dar una altura, ahí tenemos el segmento. La diferencia con este segmento es que no está apoyado sobre el borde de la pileta, está alejado hacia atrás. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el reflejo de este segmento? Observen ustedes, cualquier punto que se encuentre sobre el borde de la pileta, cualquier punto, no es un punto determinado.
Yo lo voy a tomar como referencia porque lo que voy a hacer es fijarme dónde está ese punto, qué distancia hay hasta el borde de la pileta, hasta la superficie del agua. Esa medida es la que yo voy a utilizar, ¿sí?, para llevar a la posición del segmento. Es decir, esta medida que yo tengo acá la tengo que llevar a la posición del segmento. Pero ¿qué pasa? Como esta línea, ¿sí?, que es la que yo voy a utilizar para llevar esta medida acá, tiene un punto de fuga, ¿sí? Fíjense que tiene un punto de fuga. Lo que va a pasar con esa medida, como se está alejando, es que ¿qué va a pasar con esta medida? Al estar más lejos, se va a achicar. Entonces la tomo como referencia para saber a partir de qué punto yo tengo que empezar a hacer el reflejo de este segmento. Porque la superficie del agua no llega hasta allá, pero yo imagino, ¿sí?, al trazar esta fuga, es a qué distancia se encuentra la superficie del agua en relación a este segmento, hasta la posición de este segmento, para poder hacer su reflejo. ¿Por qué lo hago? Porque parte del reflejo de este segmento se va a ver. Fíjense, si yo reflejo el punto donde está apoyado el segmento sobre el plano del geometral, me va a dar en este lugar. Y si yo reflejo la altura del segmento, me va a dar en este lugar. En consecuencia, el reflejo del segmento sería desde acá hasta acá. Pero como tengo el borde de la pileta, el reflejo del borde de la pileta, solamente voy a ver este pedazo de segmento, cuando este otro pedazo queda oculto detrás del borde de la pileta.